Qué lindo poder terminar el año así con ustedes. Justo me está llegando un mensaje el Pastor 3. Así que bueno, estuvimos ahí con el Pastor 3 este año. No sé si lo conocen, a Ricardo 3. Bueno, un pastor de Tucumán ahí que se jubiló y se fue a vivir a Libertador San Martín. Bueno, le doy gracias a Gustavo que me invitó. Justo nos encontramos ahí en la iglesia de Lugones y me invitó. Yo vengo de paso, venía a pasar la fiesta con mi mamá. Así que bueno, es lindo poder predicar la palabra como siempre, compartir la palabra con todos ustedes. Y vamos a abrir, sin más dilaciones, el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer 14 versículos, ¿no? La primera parte de esta historia y analizar y a desglosar cada uno de los versículos estos y cuál es el mensaje que tienen, porque cuando me puse a estudiar esta historia, hay versículos que por ahí uno dice, no, estos son versículos como de paso, pero realmente nada en la palabra de Dios está al azar, ni sin alguna razón, ¿no? Por algo Dios puso ese versículo y lo separó como versículo. A pesar de que los versículos se hicieron después por los glosadores y posglosadores, bueno, nada se hace sin la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Bueno, esta historia comienza un poquito como comenzó el conflicto en el cielo, ¿no? Por la envidia. Por la envidia, Lucifer se rebeló en contra de nuestro Padre Celestial. Y Jesús conocía, dice, que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. La envidia, ¿no? De querer ser más siempre, de competir más. El sabio Salomón dice que el furor y la ira son tremendos, pero ¿quién puede pararse delante de la envidia? Ni siquiera Jesús, porque a Jesús lo mataron por envidia. Porque cuando hay alguien que está enojado o airado, uno se da cuenta, esa persona está enojada. Entonces, como que se retira o trata de manejarla con cautela. Pero generalmente el que te envidia, lo hace en silencio, ¿no? Y cuando alguien envidia a una persona, empieza a tramar sigilosamente en contra de esa persona, que fue lo que hicieron los fariseos. Subrepticiamente, con sigilo, empezaron a tramar en contra de Jesús. José Ingenieros dice que, bueno, la envidia es la deformación de la admiración, ¿no? Todo sentimiento positivo que Dios pone en el corazón humano es deformado por el pecado y por el diablo en un sentimiento negativo. En este caso, la admiración que uno puede sentir por una persona que lleva, cuando vos admiras a alguien, a tratar de imitarla, es trocado por la envidia. Y quien envidia, dicen ingenieros, se acepta inferior e imposibilitado de poder imitar el ejemplo de esa persona, por eso la envidia. Y así comienza esta historia. Cuando él vio que estas personas que lo envidiaban ya se dieron cuenta que Jesús hacía más discípulos que Juan, pero el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. O sea, Dios siempre hace participar a su iglesia de sus planes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo perdió la vista? Que Jesús le sacó la vista, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús no le devolvió la vista, sino a Ananías? O sea, él usó un miembro de la iglesia para que le devolviera la vista. Y para que nosotros como miembros de iglesia también participemos de la bendición de la obra del Evangelio, porque ese es el plan de Dios. Nosotros cuando participamos de la obra del Evangelio,
así como el río es empapado en su ribera por el agua que lleva, y bendecido también porque todo alrededor del río empieza a florecer. Cuando nosotros llevamos el agua de bendición a los demás, el primero que es bendecido es el que la lleva, como dice Salomón, el hombre se alimenta del fruto de sus labios. Cuando vos predicás la palabra de Dios a alguien, cuando testificás a alguien, el primero que es alimentado sos vos. Por eso siempre que tengamos oportunidad de hacer la obra y de predicar, lo hagamos. Dice, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, hace poquito vivimos la Navidad, el trayecto contrario que hicieron sus padres, ¿no? Que salieron de Nazaret y se fueron a la ciudad de Belén, porque José era originario de Belén, de Judea. Tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el rey de Israel, el Señor de Israel, ¿no? Estaba esa profecía ahí de Isaías. Bueno, José y María habían hecho ese trayecto de Nazaret, desde el norte, estaba Nazaret, Galilea, hacia el sur. Bueno, Jesús ahora iba a hacer el trayecto contrario, porque él estaba en Judea, en Jerusalén, y se iba a ir hacia el norte, escapándose un poco de estos sentimientos de envidia de los fariseos. Bueno, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Había algo ahí, un corazón que necesitaba de la presencia de Jesús. Y Jesús, bueno, siempre es un dicho muy repetido entre la iglesia que dice que él hubiera venido a morir por tan solo uno. Y es en estas relaciones personales, fíjense que siempre en toda historia, aunque hay multitudes, se destacan relaciones personales que Jesús entabla con las personas. Y es en estos encuentros personales en los que las personas son cambiadas. Siempre tenemos que buscar tener ese encuentro personal en la privacidad de nuestras habitaciones y pasar tiempo de calidad con Jesús, estudiando la palabra cada día y viendo qué es lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando el hijo de Salomón, Roboam, hereda el reino, quiso establecer impuestos más gravosos que los que tenía su padre? Porque los jóvenes le habían aconsejado eso. Los viejos no le habían dicho a Roboam que no cobrara tantos impuestos. Él eligió escuchar la voz de los más jóvenes, que en este caso la voz de los más jóvenes estaba equivocada, y trajo como consecuencia que la gente de Israel, los que no eran de Judá, hicieran reino aparte y establecieran después con el tiempo un lugar de adoración ahí en Samaria, ¿no? Se había dividido, el reino del norte había surgido, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Que después el reino de Israel cae primero en manos de los asirios, ¿recuerdan ustedes? 100 años antes que cayera Judá, que cae en manos de los babilonios. Bueno, y ese reino del norte y los judíos que quedaron ahí, los israelitas, mejor dicho, que quedaron ahí, se mezclaron con pueblos paganos, y a su vez siempre el reino del norte había sido más corrupto que el de Judá, ¿no? Recuerdan ustedes que en la sucesión de reyes, de los reinos de los reyes del norte, siempre había más reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová en Israel que en Judá. Es como que los judíos siempre fueron un poquito más fieles que los israelitas. Bueno, y así después de la liberación de estos pueblos surge Samaria como sucesores de este pueblo un poquito más corrompido.
Por eso es que los judíos y los samaritanos, en definitiva, no se llevaban bien, porque siempre los samaritanos habían sido más idólatras y habían tenido una religión menos pura que la de los judíos. Versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Bueno, esa heredad que Jacob había dado a su hijo José, también una historia, la de José, trazada por la envidia, el sentimiento más ruin que puede tener una persona, y siempre nosotros tenemos que tratar de analizarnos y ver si estamos envidiando a alguien, ¿no? Jacob, para compensarlo, le dio esa heredad, dice la Biblia, una porción a su hijo José. Y allí, versículo 6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. En la Biblia no hay registro, el único registro del pozo de Jacob es aquí, porque en el Antiguo Testamento no hay registro del pozo de Jacob. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y aquí nosotros vemos esta doble naturaleza de Jesús, ¿no? El Rey del universo, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y a todas las criaturas. Como decía Aristóteles, el motor primigenio, aquel que es la fuerza de todas las fuerzas, que da fuerzas a todas las cosas, de repente estaba aquí cansado. Uno dice, ¿cómo el que es la fuente de energía se cansaba? Sí, se cansaba, porque en él habitaba esa doble naturaleza, era humano y divino. Como dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, se hizo hombre. Aceptó tomar nuestras debilidades y a través del vientre de María, cuando el ángel puso ese cigoto, ¿no es cierto? Esa célula que después se convertiría en un feto y que después nacería en un niñito, él, a través del vientre de María, absorbió 4000 años de pecado y todas las debilidades humanas, no así las propensiones al mal. Por eso él no podía nacer de un hombre, él tenía que ser traído del cielo. ¿Por qué? Porque él no podía heredar las consecuencias de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él sí fue hombre, pero no con tendencias hacia el mal. Nosotros todos nacemos en nuestro ADN malos por naturaleza. Dice que San Pablo dice que nosotros somos hijos de ira por naturaleza. David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, de chiquitos nosotros nacemos enemistados con Dios. Y esa enemistad y esas tendencias hacia lo malo, casi que somos todos demonios por naturaleza. En nuestro encuentro con Dios y en la aceptación que nosotros tenemos del Salvador, esa situación de pecaminosidad innata se puede trocar por una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ese ser maligno con corazón de piedra puede cambiarse. Yo derramaré agua sobre ustedes, dice, y les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. El ser humano, por naturaleza, todo el mundo tiene un corazón de piedra, que no pueden recibir la palabra de Dios. Jesús no. Jesús nació con debilidades, pero con corazón de carne por naturaleza. Por eso se le llama el segundo Adán. El primer Adán nació sin debilidades, perfecto, y con corazón de carne, santo, pero pecó. Jesús nació santo, sin tendencias a lo malo, pero con debilidades y no pecó. O sea, él vino a demostrar que a pesar de que un ser humano puede nacer en una condición de debilidad, aún así, por una relación
con Dios puede vencer. Porque Él venció gracias a su relacionamiento permanente y constante con el Padre. Bueno, y era como la hora sexta, era el mediodía. Estaba ahí cansado el camino, era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, el hecho de que ella viniera al mediodía a sacar agua no es casualidad, porque al mediodía en Israel, en Samaria, nadie iba a sacar agua. Al mediodía están todas las mujeres cocinando. Las mujeres van a sacar agua a la mañana, cuando no hace calor. Ella tenía muchas cosas que la avergonzaban, evidentemente, y que hacían que fuera una paria social, que no quisiera relacionarse con las otras mujeres. Vino esta mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y cuando Dios te pide algo es por tu bien. Como que Dios hace que necesita, ¿no es cierto? Como que Dios hace que necesita de tu diezmo. Como que Dios hace que necesita de tu prédica, de tu ayuda, de tu asistencia. Pero no porque Él se quiera beneficiar de tu diezmo o de tu prédica, porque Él podría mandar a Gabriel, que es el más grande de todos los predicadores, en tu lugar. Pero ¿por qué te manda a vos con tus problemas de lectura, capaz que con un poquito de tartamudez, con tus nervios y todo? ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte. Entonces Jesús le dijo, dame de beber. Quería bendecirla, ¿no? Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, en esta ocasión, ellos habían ido a comprar de comer, se habían apartado del maestro, y Jesús los había mandado solos en esta oportunidad. Y él se había quedado solo. Como rara vez lo vemos a Jesús solo, sin sus discípulos. Dice versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, la mujer le puso un pero, ¿no? El primer pero, la xenofobia que había, la enemistad que había entre ellos. Y nosotros somos especialistas para poner peros, para ponerle peros a Dios, cuando Dios nos pide algo. Para ponerle peros a los consejos que Él nos da. De todos los consejos de alimentación, de todos los consejos de pureza y de todas las cosas que Él nos da, siempre somos especialistas en ponerle peros. Y somos especialistas hasta en justificar con la Biblia. Eso es algo muy importante, ¿no? Siempre con la Biblia se puede fundamentar algo en contra o a favor. Siempre vamos a encontrar libros que hablan de justificación por la fe y libros que hablan de justificación por las obras. Ahora, nosotros le tenemos que pedir sabiduría a Dios para que Él nos ayude a no justificarnos, sino que por más que nosotros encontremos un escrito está, le pidamos sabiduría a Dios para que nos diga si ese escrito está bien aplicado. Recuerden ustedes que el diablo también le dijo a Jesús, escrito está que Él mandará a sus ángeles para que te guarden en tus caminos, si tu pie no tropieza en piedra. ¿Se acuerdan ustedes dónde está, no? Eso, que cita el diablo. En la tentación, pero ¿en qué parte del Antiguo Testamento? En el Salmo 91, ¿no? En el Salmo 91, o sea, el diablo le cita un salmo a Jesús, le dice, en el Salmo 91 dice tal cosa. Ahora, el diablo puede susurrarte también versículos que te lleven a la desobediencia. Versículo 10.
Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y Jesús, en este caso, Dios estaba revestido de un humilde viajero polvoriento. Y a veces Dios se viste de pordiosero, a veces Dios se viste de enfermo. Hasta a veces Dios puede usar un animal como usó el asno, el asna de Balaam, ¿no? Y es así. Dice que en aquel día, cuando Él venga en gloria y majestad, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos, separará a los justos de los injustos y les dirá a los justos: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve enfermo y en la cárcel y vinieron a visitarme. Y los justos le dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? O enfermo y te visitamos, o en la cárcel y fuimos a verte. Y Jesús les dirá: cuando hicieron estas cosas por mis hermanitos pequeños, a mí me las hicieron. Y muchas veces alguien puede decirnos algo lleno del Espíritu Santo y nosotros, así como los fariseos, cuando Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice, lleno del Espíritu Santo y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, Pablo mismo no lo reconoció en ese momento y lo apedreó y lo mató, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en nuestro corazón matamos a las personas que traen un mensaje del cielo? Si conocieras el don de Dios, si supieras de quién viene ese mensaje, tú le pedirías: dame de beber, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Qué miró la mujer? La mujer vio lo terrenal, lo que estaba delante de sus ojos. Señor, no tienes con qué sacarla. Otra de las excusas que nosotros ponemos: nos falta la fe. Y ponemos excusas de este mundo porque vemos las leyes de este mundo y nos falta la fe para creer que viene un mundo que describía el hermano en la escuela sabática, un mundo que viene. Por ahí nos faltan los recursos de fuerza, como le faltó a Abraham, ¿no? Que le faltaban las fuerzas y su esposa viejita. ¿Y cómo voy a concebir yo? O sea, vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Pero Jehová no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. O sea, tenemos que aprender a ver lo que está más allá de lo meramente visible y ver lo invisible. ¿Se acuerdan ustedes cuando los ojos de Eliseo fueron abiertos y vio todas esas huestes de ángeles que había en su favor? Terrible, ¿no? Bueno, ¿de dónde pues tienes el agua viva?, le dice ella. Lo quiso llevar a lo terrenal, siempre nosotros siendo hacia lo terrenal. Jesús tratando de elevarnos hacia el cielo, porque Jesús dice: mis pensamientos no son como sus pensamientos. Cuanto están más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Nosotros siempre vamos hacia lo terrenal, hacia lo mundano. Dice: ¿acaso eres tú, versículo 12, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Bueno, Jacob había sido una persona destacada de la historia, obviamente. Israel, padre de los 12 patriarcas.
un caudillo, un prócer de la historia de Israel. Pero por más que haya sido un prócer, ¿cómo nosotros podemos comparar a un hombre de carne y hueso con el Creador? Ella no estaba entendiendo quién era el que tenía delante. Así como muchas veces nosotros no llegamos a comprender quién es Jesús, el poder que tiene Jesús para cambiar nuestras vidas y para cambiar todo el mundo y todo el entorno que nos rodea. Y nosotros nos hacemos ídolos. Fíjense, el ídolo del mundo en este momento, ¿no? El Leo Messi. Que todos van detrás de balón hoy. El balón. Todos. Y el Libertador San Martín, lamentablemente, el jolgorio de todo el pueblo fue como en el mundo, igual, lo mismo. Y es uno de los ídolos de la iglesia también hoy, el fútbol. Porque pastores, laicos, dedican muchas horas del día para jugar y para ver fútbol. Y bueno, fíjense, ¿con quién se identifica Messi, no? ¿Vieron ustedes con qué animal se identifica? Con el macho cabrío, el GOAT. Él se identifica con el macho cabrío. De hecho, en el Mundial, ¿vieron a ustedes que a él le ponen una capa negra? ¿Saben de qué está hecha esa capa negra que le pusieron a él? Está hecha de hilo de cabra. ¿Por qué? Porque Lionel Messi, obviamente, todas las personas son icónicas, ¿no es cierto? Son íconos. Y hay personas que son representantes de Jesús. José, por ejemplo, representaba a Jesús. Moisés es un símbolo de Jesús. Ahora Messi, él se representa con el macho cabrío. En todas las propagandas ustedes van a ver hasta en las papas fritas sale la foto de Messi con un macho cabrío. ¿Por qué? Porque el macho cabrío es símbolo del diablo y el estatus de macho cabrío el diablo le da a las personas más destacadas en las áreas de este mundo. Fíjense ustedes lo que dice la hermana White acerca del fútbol, que no es solo una opinión mía, sino lo que dice ella acerca de todos los deportes de competencia en general. Me fue presentada una visión en la cual vi a los alumnos jugando partidas de tenis y de cricket. Esto es en Avondale. Luego se me instruyó acerca del carácter de estas diversiones. ¿Cuál es el carácter del deporte, no es cierto? Del deporte de competencia. Me fueron presentados como una especie de idolatría, como los ídolos de las naciones. Había más espectadores que los visibles en el terreno. Satanás y sus ángeles estaban allí haciendo impresiones en las mentes humanas. Porque, ¿qué es lo que imprime el diablo a través del fútbol en las mentes humanas? Que hay mejores y que hay peores. Eso es lo que imprime. Que hay vencedores y que hay vencidos. Y que el que tiene más fuerza y más destreza es el mejor. Porque él era el más fuerte y el más diestro del cielo. Entonces él quiere siempre imponerse por la fuerza. Pero Jesús, ¿qué dice? No es así entre ustedes, sino que el mayor sea el menor. Entonces los ángeles de Dios que ministraban a los que han de heredar la salvación estaban también presentes, pero no para aprobar, sino para desaprobar. Se avergonzaban de que una exhibición tal fuese presentada por los profesos hijos de Dios. Las fuerzas del enemigo ese día en la universidad. Bueno, hoy en la UAP se juega, todo el mundo juega al fútbol, ¿no es cierto? Es como que ya es una idolatría absolutamente aceptada. Dice, el que dio su vida para refinar y ennoblecer y santificar a los seres humanos quedó agraviado. Bueno, y se lo presenta, a mí me gusta, a mí me encanta el fútbol, hermanos y hermanas.
Yo era re futbolista, pero cuando yo vi en la palabra de Dios y en los mensajes de la mensajera lo que Dios opina, bueno, tengo que leerlo y releerlo porque a mí me gusta. Es así. Dice, ¿qué más dice? El trabajo manual y los juegos es el título de la cita, ¿no? El sentir público es que el trabajo manual es degradante y sin embargo los hombres pueden esforzarse tanto como quieren en cricket, béisbol o las contiendas pugilísticas. Bueno, y yo agrego en el fútbol, sin que se los considere degradados. Fíjense, ellos ganan, los futbolistas y los deportistas de élite ganan millones de dólares. Y ellos no benefician en nada a la sociedad. ¿En qué benefician al prójimo que estén 2 horas pateando una pelota de fútbol? Nada. Es de mayor utilidad el albañil que viene y pone la mezcla aquí en la iglesia o en una casa. O el plomero que va y le destranca una cañería a una señora, es de más utilidad que los jugadores de fútbol. Eso se los aseguro. Dice, Satanás se deleita cuando ve a los seres humanos emplear sus facultades físicas y mentales en lo que no educa ni es útil, que no les ayuda a beneficiar a los que necesitan su ayuda. Mientras los jóvenes se hacen expertos en juegos que no son de valor para ellos o los demás, Satanás juega la partida de la vida por sus almas, arrebatándole los talentos que Dios les ha dado. Bueno, tengo un familiar que cuando yo le dije que iba a dejar el fútbol, me decía, vos estás loco, ¿cómo vas a dejar el fútbol? Y yo le decía, no, pero es que a mí me gusta caminar y correr, y el fútbol, con el fútbol te podés lesionar. Y él me decía, vos estás loco. Bueno, a este familiar mío, jugando al fútbol, le sacaron la rodilla después que yo le dije eso. Y lo operaron. Y volvió a caminar. Yo le dije, me imagino que con esto ya vas a dejar el fútbol. Me dijo, no, yo me voy a rehabilitar y voy a volver a las canchas. Se rehabilitó, volvió a jugar y le volvieron a sacar la rodilla y lo tuvieron que volver a operar. Y ahora camina cojeando, ¿no? Ya no juega al fútbol. Pero bueno, tuvo que aprender por las malas, algo que Dios me dio un mensaje para que le diera antes de que se lesionara. Bueno, y él por las malas tuvo que aceptar ese mensaje que yo le di. Bueno, y hay más citas, hermanos, pueden seguir, si quieren después se las paso. Les leo una más. ¿Cuánto tiempo dedican los seres humanos inteligentes a las carreras de caballo, los certámenes de cricket y de pelota? ¿Pero acaso la participación de estos deportes dará a los hombres un deseo de conocer la verdad y la justicia? ¿Mantendrá a Dios en sus pensamientos? ¿Los inducirá a pensar cómo está mi alma? Todas las potestades de Satanás se ponen en acción para retener la atención en las diversiones frívolas y él consigue su objeto. Ahora, yo le pregunto, ¿quién es el que maneja el mundial? ¿Dios o el diablo? Claro, el diablo, hermanos, porque son diversiones frívolas, que él quiere que todas las naciones estén pendientes de eso que no tiene nada que ver con la salvación. Nada. Y nosotros, como tontitos también, estamos horas viendo eso, perdiendo el tiempo, y también nos ponemos los botines y la media de fútbol para ir a jugar, sabiendo que se está disputando nuestra vida, ¿no? La entrada al reino de los cielos. Bueno, sigamos con la Biblia, dejemos por ahí. Traje las citas, me gusta leer las citas, ¿por qué? Porque hay veces que los hermanos dicen, no, pero el fútbol es algo bueno. Yo con el fútbol hago ejercicio, me dicen los hermanos. Sí, pero hay muchas formas de hacer ejercicio, sin necesidad de competir, de sentirte mejor, de ir y gritar ¡gol! En la cara, ¿no? A los otros, de estar pechoneándote. Y en las canchas siempre en las canchas siempre hay discusiones, malas palabras y peleas, aún en los partidos de fútbol de Adventista, porque he ido.
Bien jugado también. Entonces hay mejores formas de hacer ejercicio. Y después me dice, no, pero me decía el otro día un hermano, no, pero Messi está casado, es un ejemplo. Bueno, pero el Papa ni siquiera está casado, como Pablo se quedó soltero. Y es un ejemplo el Papa del cristianismo. Nosotros sabemos quién es el Papa. Y para el mundo, decir el Papa es el hombre de pecado que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, es una locura. ¿Qué? ¿El Papa es representante del diablo en la tierra? ¿Vos estás loco? ¿Cómo que el Papa es representante del diablo en la tierra? ¿Cómo que el Papa representa la rebelión en contra de la ley de Dios? Él es el representante de Cristo en la tierra, te dice la gente. ¿Cómo que Messi es representante del macho cabrío? Vos estás loco. Si tiene una sola esposa, si es un ejemplo de deporte, de victoria. Bueno. Dice, versículo 12, perdón, 13. Ya terminamos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Si vos usás las cosas de este mundo para saciar tu sed, vas a volver a tener sed. Ningún partido de fútbol va a calmar tu ansiedad. Ninguna latita de cerveza va a calmar tu ansiedad. Ningún asado va a calmar tu ansiedad. Ninguna relación ilícita va a calmar tu necesidad de compañía. Vas a volver a tener sed. Ningún trabajo va a calmar tu ansiedad, tu necesidad de amor, el hueco ese que tenemos en el corazón todos nosotros, esa sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La sed y justicia, la sed de justicia, perdón, ¿se puede saciar con las cosas de este mundo? No. La sed de justicia y de amor verdadero, de amor trascendental, solo se sacia con agua de vida. Versículo 14 y terminamos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es esta agua? ¿De dónde la tomo? Y la tomo de las manos de Jesús. Las tomo levantándome, abriendo la Biblia, postrándome ante el Salvador y pidiéndole agua. Que me muestre cuáles son sus planes para hoy, hasta cada día su propio afán. Y entonces, cuando yo tomo de esa agua, se fortalece mi esperanza y veo no las cosas terrenales, sino las cosas eternas. Y después cumpliendo con eso que a la mañana, en oración y en estudio de la palabra, el Espíritu Santo me indicó que tenía que hacer. A la tarde, reforzando esa idea. Me postro de vuelta y busco otro tiempo, separo otro tiempo para que Dios me siga acompañando y para que me muestre cómo voy en ese día. Y después, a la noche, cuando llega el momento de reflexión, de recapitulación, de vuelta, pedirle a Dios que me dé de beber del agua de vida a sus pies. Que me muestre qué es lo que hice mal a lo largo del día. Yo contarle mis pecados, en qué caí, pedirle perdón, darle gracias por las cosas en las que Él me hizo vencer y encomendar mi cama y mi sueño para que no me ataque ningún terror nocturno, ¿no? Bueno, hermanos, de eso se trata. De ir a Jesús cada día, cada mañana. No ponerle excusas. No ver que el pozo es hondo. No ver con qué
que Él no tiene con qué hacer los milagros, no ver esas cosas, sino confiar en Dios, que Él tiene de esa agua de vida. Sacarme todos los prejuicios y los pretextos, las tradiciones de este mundo, porque este mundo tiene tradiciones, está lleno de tradiciones y de reglas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Sacarme todo eso y permitirle a Dios que obre en mi vida libremente y yo ser un instrumento del agua de vida. Porque una vez que yo tomo del agua de vida, esa agua de vida me conecta con la eternidad, salta hacia la eternidad y me convierte a mí en una fuente de la cual los demás también pueden beber. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros nos equivocamos y pecamos y nos desilusionamos y vemos hacia el pasado y la culpa es exceso de pasado, o vemos hacia el futuro y el exceso de futuro es ansiedad. Pero Dios siempre nos trae hacia el presente, hacia el hoy, a enfrentar los desafíos del hoy. ¿Cómo? Tomando del agua de vida. Porque hoy Dios tiene un plan y hoy el diablo tiene una trampa preparada para vos, para hacerte caer, para lastimar tu corazón, para llevarte hacia la desilusión y hacia la muerte. Quizás la muerte definitiva, pero recuerda que el enemigo te va llevando y te va llevando hacia la desilusión, hacia la desesperanza, más lejos y más lejos y más lejos. Entonces le pidamos a Dios hoy que nos muestre cómo mantenernos cerca de Él, cómo ser más útiles, cómo beber del agua y cómo compartir esta agua con los demás. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Maxi. Nos ponemos de pie para cerrar con este hermoso mensaje, el himno número 121. 121. Jesucristo, la vida, la luz, trae del cielo la eterna verdad, mártir divino que muere en la cruz, por darnos libertad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Hija del alma, la negra maldad, Lidia benigno el infiel corazón, de su carácter, de su bondad, la misma compasión. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, agua que limpia de toda maldad, quiere llenarnos de su plenitud y de su santidad. Cristo es
pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Te damos gracias, Señor, porque permitiste que vengamos a meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des de beber una vez más del agua de vida. Que sacies, Padre, esta sed que tenemos de amor, esta sed que tenemos de compañía, esta sed que tenemos de ti, Señor. Y que una vez saciados, nos convierta, Señor, en fuentes de agua para que podamos saciar a los demás. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.